Hoy en día vivimos en una sociedad donde el desarrollo de las sociedades se lleva a cabo mediante el intercambio de información, ya que vivimos en la era de las comunicaciones. Los medios de comunicación nos han servido de enriquecimiento social, pero es en este punto donde el humano debería de aprender a establecer límites. Es aquí donde nos ensegamos y nos dejamos llevar a cabo por lo que los medios de comunicación nos dictan. De aquí se forman los estereotipos, que son los modelos de conducta que se quedan grabados en lo más profundo de nuestra mentalidad. A continuación veremos y conoceremos más a detalle sobre los estereotipos. Los estereotipos son la imagen creada y compartida por un grupo para clasificar y establecer juicios de valor acerca de otros. El concepto de estereotipos tiene a menudo un significado negativo. Dichas formulaciones están llenas de prejuicios, tienen un fondo irracional y corresponden a lo que nosotros llamamos estereotipos. Los estereotipos pueden ser positivos o negativos, pueden estar basados en la raza, la profesión o el sexo, y solo se pueden cambiar con la educación. Vamos a empezar por definir qué es un estereotipo étnico. Es una generalización referente a un determinado atributo de un grupo étnico, que puede considerarse injustificada por parte de un observador objetivo. ¿Esto qué quiere decir? Que el estereotipo étnico se deja guiar mucho por la apariencia, ¿sí? y está ligado directamente con la cultura, porque se dice que es injustificada por parte de un observador objetivo, porque solamente se está dejando guiar por lo de afuera. Cuando hay un consenso social sobre determinado estereotipo, a este se le añade un adjetivo cultural, como se mencionó en la diapositiva anterior. Los estereotipos están ligados desde tres planos. Primero está el plano colectivo, que es el estereotipo. El plano cognitivo es el estereotipo, es el conjunto de creencias acerca de atributos asignados a un grupo, ¿sí? Después está el plano afectivo, que es más que nada y tiene que ver con los prejuicios, que es la evaluación negativa del grupo, es decir, la manifestación de actitudes negativas o hostiles. Prejuicio es equivalente a determinar cómo es la apariencia a partir de la apariencia de una persona, pero de forma negativa. Y por último está el plano conductual. La discriminación. Es la discriminación porque es la conducta desigualitaria en el tratamiento dado a un individuo en virtud de su pertenencia a dicho grupo. Es decir, conducta es igual a discriminación, ¿sí? Está directamente ligado. ¿Por qué? Porque la discriminación es una conducta, una forma de actuar sobre determinado grupo. Entonces, para retomar, plano cognitivo es igual a el estereotipo, un conjunto de creencias acerca de un grupo, atribuidas a un grupo. El plano afectivo es directamente con el prejuicio. ¿Por qué? Porque el prejuicio es una evaluación negativa del grupo. Y por último, el plano conductual, que está directamente relacionada con la palabra discriminación, porque la discriminación es una conducta también desigualitaria y negativa. Y bueno, entre los rasgos que caracterizan a los estereotipos están los que definen al grupo y los que los distinguen de otros colectivos. Por ejemplo, la imagen que está en esta diapositiva, vemos que, por ejemplo, un chino pues va a tener los ojos rasgados, ¿verdad? Un francés a lo mejor va a usar una vestimenta más propia de su cultura. Un brasileño, como se sabe, son muy aficionados al fútbol, va a traer su camisa de su equipo. Y por último, un inca venusiano, que son una vestimenta completamente adecuada para su cultura y el espacio donde vive. Un ejemplo de este tipo de estereotipos étnicos que la mayoría de las veces es considerado negativo es, por ejemplo, cuando este francés se refirió a las mujeres mexicanas diciendo que todas las mexicanas teníamos bigote, ¿no? Entonces directamente está generalizando a la población de una forma negativa, porque no se refirió a ellas ni siquiera respetuosamente. Entonces sí, la mayoría de los estereotipos étnicos están, dijimos, ligados con el plano colectivo, afectivo y conductual, y dos de ellos son dirigidos de forma negativa. La psicología social del prejuicio y los estereotipos. Esta tiene raíces de tipo social. Son comentarios que nosotros hacemos de las demás personas
de acuerdo a su físico o a lo que hacen, a lo que deberían de hacer, a lo que nosotros tenemos como idea que deberían tener o hacer. Sin embargo, estos pueden dañar mucho emocionalmente a las personas o incluso pueden llegar a dañarlos tanto que dejen de hacer las cosas o traten de cambiar lo que son con tal de encajar o quedar bien con los demás. Pues los estereotipos en sí es como juzgar a alguien por algo que tiene, pero eso no debería ser. Por ejemplo, a mí en la secundaria me decían, no, que tienes una frente muy grande. Yo trataba de ocultarla para que nadie la viera y nadie me dijera nada al respecto. Y sin embargo, eso es algo con lo que yo debo aceptar porque es lo que tengo. El aspecto cognitivo de los prejuicios es el estereotipo, que comprende tres áreas. La primera son los procesos de categorización, que ocurre cuando en un grupo tú clasificas a ciertas personas por sus preferencias o tipo de piel y puede producir favoritismo. La segunda es la saliencia de los estímulos diferenciados, que básicamente ocurre cuando tú en un grupo destacas las características de cierta persona porque no son lo que la sociedad impone y puede producir discriminación hacia esa persona. Y la tercera es la creencia en un mundo justo, que básicamente se resume en la frase cada quien obtiene lo que merece. Los estereotipos de género son el conjunto de ideas sobre el comportamiento que debe de desempeñar cada individuo conforme su rol, ya sea en la familia o en el trabajo, y esto dependerá mucho de si es hombre o mujer. Y la discriminación de género es toda exclusión que se le tiene a un individuo de su género independientemente de sus capacidades. Esto es más común visto en mujeres a la hora de buscar un trabajo, que se cree que no tienen las mismas capacidades que tiene un hombre para desempeñar el mismo puesto. Uno de los fenómenos sexuales es el sexismo, que son todas las prácticas o actitudes que promueven que se traten diferente a las personas de acuerdo a su sexo biológico, recalcándoles siempre de cómo se deben de comportar, cuáles deben de ser sus gustos, ya sea un hombre o una mujer. Ahí en la imagen se ve que un hombre dice que el lugar de una mujer es la cocina. Ahora hablaremos sobre los ejemplos de los fenómenos sexistas, comenzando por los que están en las diapositivas. El primero, fíjate, ella aquí y sus hijos en casa. La mujer no tiene la suficiente autoridad para ocupar cargos directivos. Y por último, los hombres modernos se dedican al hogar. Los fenómenos sexistas se dividen en léxicos y estructurales. En el lado léxico tenemos, por ejemplo, los insultos hacia la mujer, donde nos hace referencia a decir arpía, hiena, entre otros. Por otro lado, tenemos los términos de naturaleza elevados socialmente, donde van dirigidos a los hombres, que es por decir caballerosidad, hombría, entre otros. Por último, tenemos los vocablos profesionales, donde nos hace referencia a decir contador, contadora, mesero, mesera, etc. En el lado estructural sabemos que en todos los idiomas hay siempre un término dominante. En este caso, entre hombres y mujeres, nos dice que el término dominante es el hombre. Podemos ver que debido a todos estos fenómenos sexistas se ha llegado a la conclusión de la discriminación hacia la mujer. Por eso debemos reconocer nuestras diferencias y semejanzas, pero sin adjetivos que nos descalifiquen, para así poder construir la igualdad y los derechos colectivos entre ambos géneros. Y para concluir, el término estereotipo hace la referencia a reproducciones mentales sobre la realidad, donde se generaliza acerca de grupos u objetos de estos grupos. Tanto los prejuicios como las generalizaciones pueden ser pasivas o agresivas.